Las mañanas de los martes en casa de los Morrison eran tan emocionantes como ver secar la pintura en un día particularmente húmedo. Es decir, nada en absoluto. Pero si le preguntaras a Tommy Morrison, de 8 años, te diría que el martes era el peor día de la semana porque nunca pasaba nada interesante los martes. Ningún extraterrestre aterrizaba los martes. Ningún portal interdimensional se abría en el patio trasero los martes. Y definitivamente ninguna aventura cósmica comenzaba los martes. Tommy tenía opiniones muy firmes sobre los extraterrestres, ¿sabes? Estaba absolutamente convencido de su existencia, y pasaba la mayor parte de su tiempo libre escudriñando el cielo con su telescopio de plástico, esperando su gran momento. Sus padres, Jake y Lisa Morrison, hacía tiempo que habían desistido de intentar convencerlo de que tal vez, solo tal vez, debería centrarse en preocupaciones más terrenales, como los deberes o no poner cereal en la casa de muñecas de su hermana. Tommy, desayuna, gritó Lisa desde la cocina, donde realizaba el milagro diario de alimentar, vestir y salir a una familia de 4 antes de las 8 de la mañana. Era de esas madres capaces de preparar el almuerzo, firmar permisos y negociar una situación con rehenes en serie, todo mientras tomaban un café que se había enfriado hacía unos 20 minutos. Pero, mamá, estoy monitoreando las condiciones atmosféricas, respondió Tommy, apretando la cara contra la ventana del comedor. La ionosfera está particularmente activa hoy, perfecta para naves extraterrestres. Jake Morrison levantó la vista del periódico con la expresión de un hombre que hacía tiempo que había aceptado que su hijo podría ser mitad Golden Retriever, mitad especialista en control de misiones de la NASA. Hijo, lo único que monitorea las condiciones atmosféricas por aquí es la aplicación del tiempo de mi teléfono, y dice que va a llover. Eso es exactamente lo que quieren que pienses, papá. Mientras se desarrollaba esta fascinante conversación sobre meteorología y vida extraterrestre, había otro miembro de la familia Morrison que, de hecho, estaba muy al tanto de las condiciones atmosféricas y la ionosfera y la pequeña nave espacial camuflada que había estado orbitando la Tierra durante los últimos 3 días, realizando lo que solo podría describirse como misiones de reconocimiento. El señor Bigotes, el gato atigrado naranja de la familia, estaba sentado en el alféizar de la ventana con la típica atención despreocupada que la mayoría de la gente asocia con guardias de seguridad o ardillas muy paranoicas. Para la familia Morrison, era solo su mascota ligeramente gorda y un poco prejuiciosa, con opiniones firmes sobre la calidad de su comida y la temperatura de sus lugares favoritos para dormir. Pero el señor Bigotes observaba la nave espacial con el tipo de interés profesional que habría preocupado muchísimo a la NASA. Miren al señor Bigotes, dijo Tommy, señalando al gato. Él también está buscando actividad extraterrestre. Los animales pueden sentir estas cosas, ¿saben? Lisa miró al gato, que efectivamente miraba fijamente por la ventana, moviendo la cola de una manera que sugería que estaba planeando algo o calculando ángulos de trayectoria. Probablemente planeando algo, pensó. Era el señor Bigotes, después de todo. Cariño, el gato probablemente solo esté observando pájaros, dijo, tomando su bolso y el almuerzo olvidado de Jake del mostrador. Ya sabes cómo se pone cuando los vecinos ponen semillas para pájaros. Lo que Lisa no sabía era que al señor Bigotes no le habían importado los pájaros durante aproximadamente 7 años. Lo que le importaba al señor Bigotes era que alguien allá arriba le estaba haciendo escáneres a su familia adoptiva, y estaba empezando a tomárselo como algo personal. Las orejas del gato se crisparon al captar una frecuencia de transmisión que ninguna tecnología humana podía detectar. Entrecerró los ojos mientras traducía el lenguaje chasqueante y silbante que hablaba de la adquisición de especímenes y la mínima resistencia esperada. El señor Bigotes emitió un sonido que la familia Morrison siempre había asumido que era un ronroneo. No era un ronroneo. Era el equivalente intergaláctico a crujir los nudillos. El comandante Vex del Imperio Sepiano estaba teniendo lo que él consideraba un día excelente. Se había infiltrado con éxito en 17 sistemas estelares diferentes,
Había recolectado especímenes de 12 especies diferentes y ni siquiera había tenido que usar su rayo desintegrador una vez. Bueno, vale, quizás una vez, pero eso apenas contaba porque el objetivo lo había estado buscando. Bex se enorgullecía de ser un profesional. Investigaba, planificaba sus aproximaciones. Y siempre conseguía su objetivo, por eso había pasado las últimas 72 horas terrestres estudiando a la familia Morrison a través de sus ventanas como una especie de acechador cósmico con un dispositivo de camuflaje realmente bueno. Los humanos, había determinado, eran presas vergonzosamente fáciles. Eran lentos, débiles y aparentemente completamente ajenos a las señales obvias de vigilancia. El macho adulto pasaba la mayor parte del tiempo mirando rectángulos brillantes y haciendo ruidos de frustración. La hembra adulta corría frenéticamente haciendo 17 cosas a la vez, lo cual era ineficiente y sugería una mala planificación táctica, y el pequeño vástago parecía pasar la mayor parte del tiempo hablando consigo mismo sobre el espacio, lo cual era adorable a su manera patética. Material perfecto para un espécimen, en realidad. Lo que Bex no había tenido en cuenta era al cuarto residente de la casa, que era sentado en el alféizar de una ventana, tomaba notas mentales detalladas sobre los patrones de aproximación de Bex, las especificaciones del equipo y lo que parecía ser un preocupante problema de exceso de confianza. Exactamente a las 23:43, cuando los escáneres de Bex indicaron que ambos humanos adultos habían entrado en ciclos de sueño, actuó. Su traje de sigilo brilló al materializarse en la sala de estar de los Morrison, justo al lado de un sofá que olía a pizza y a un pequeño humano. Bex estaba bastante satisfecho consigo mismo. Entrada silenciosa. Listo. Sin alarmas activadas. Listo. Humanos dormidos. Todavía durmiendo. Listo. Esto iba a ser casi demasiado fácil. Subió las escaleras sigilosamente con la gracia de un depredador que había hecho este tipo de cosas muchas veces. Su objetivo estaba en la segunda habitación a la derecha, durmiendo plácidamente bajo una manta cubierta de naves espaciales de dibujos animados. La ironía no pasó desapercibida para Bex, aunque no tenía mucho sentido del humor para estas cosas. Lo que Bex no notó al abrir la puerta de la habitación de Tommy fue el gato atigrado naranja que lo había estado siguiendo desde entonces. En el momento en que puso un pie en la casa, el señor Whiskers se movió con una precisión silenciosa que habría hecho llorar de envidia a los ninjas, colocándose en el pasillo con una línea de visión clara hacia el dormitorio. Objetivo adquirido, susurró Bex en su comunicador mientras se acercaba a la cama de Tommy, iniciando la recolección de muestras en 3-2. Genial, dijo Tommy, incorporándose en la cama y frotándose los ojos. Por fin has venido para llevarme a una aventura espacial. Bex se quedó paralizado. Así no era como se suponía que debía ser la recolección de muestras. El pequeño humano debía permanecer inconsciente durante el procedimiento. Definitivamente no debía estar despierto y entusiasmado con todo el asunto. No se supone que estés consciente, pequeña criatura terrestre, dijo Bex, lo cual probablemente no era lo más tranquilizador para un niño de 8 años, pero Bex nunca había sido muy hábil con las habilidades humanas. Los he estado esperando desde siempre, dijo Tommy, levantándose de la cama. Sabía que venían. Pude sentir perfectamente su nave espacial antes. ¿Es invisible? Puedo verla. ¿Tienes pistolas láser? Bex miró fijamente al pequeño humano, que parecía tomarse su inminente secuestro como si fuera la mañana de Navidad y un viaje a Disneylandia, todo en uno. Sin duda, era la recolección de especímenes más extraña que jamás había intentado. Ven conmigo ahora, dijo Bex, extendiendo una mano con garras hacia Tommy. Resistirse es inútil. Genial, dijo Tommy. Fue entonces cuando el señor Whiskers decidió que ya había oído suficiente. El gato apareció en la puerta como un misil naranja y peludo. Pero en lugar del silbido y el arqueo habituales que Bex podría haber esperado de una mascota asustada, el señor Whiskers simplemente se sentó y lo miró con la expresión que sugería que Bex acababa de cometer un error muy grave. Bex miró al gato con desdén.
Insignificante tierra fa, murmuró, volviéndose hacia Tommy. Los ojos del señor Whiskers comenzaron a brillar. No el brillo reflectante que a veces adquieren los ojos de gato en la oscuridad, sino que brillaban como pequeños soles verdes. «Oh», dijo. «Bex». «Madre mía», exclamó Tommy. «Mierda», exclamó el señor Bigotes, aunque más bien un gruñido bajo y retumbante que hizo vibrar toda la casa. Lo que sucedió después violó varias leyes de la física, al menos 3 tratados interestelares, y sin duda, el seguro para mascotas de la familia Morrison. El señor Bigotes no saltó, ni se abalanzó, ni hizo nada de lo que hacen los gatos normales cuando están molestos. En cambio, pareció simplemente aparecer junto a Bex, como si la teletransportación fuera una actividad más de los martes por la noche, como sacar la basura o comprobar que las puertas estuvieran cerradas. Bex, para su crédito, tenía excelentes reflejos. Se giró y disparó su rayo aturdidor contra lo que aún creía erróneamente que era un felino terrestre enorme. La ráfaga de energía golpeó al señor Bigotes de lleno en el pecho, lo que debería haberlo derribado como un saco de patatas. En cambio, el señor Bigotes atrapó el rayo de energía en su boca, lo masticó pensativo un momento y luego lo escupió. A Bex con una fuerza 10 veces mayor. «Ese es mi gato», susurró Tommy como si estuviera viendo la mejor película de superhéroes de la historia, lo cual, para ser justos, básicamente era así. Bex salió volando por la habitación y se estrelló contra el póster de Star Wars de Tommy, que era apropiado temáticamente y probablemente requeriría una explicación a los padres más tarde. Se puso de pie de un salto, su confianza profesional ahora completamente reemplazada por el tipo de pánico que surge al darse cuenta de que has llevado un cuchillo a un tiroteo. Excepto que el cuchillo era en realidad un arma de energía de alta tecnología, y el tiroteo era en realidad un espectáculo de terror cósmico protagonizado por un gato doméstico. «¿Qué eres?», exigió Bex, sacando lo que parecía una pequeña varilla plateada que probablemente hacía algo muy desagradable a la gente. El señor Bigotes ladeó la cabeza como lo hacen los gatos cuando están considerando si algo vale la pena. Luego abrió la boca y dijo en un inglés perfectamente claro: «Soy la cosa de la que tu especie cuenta historias de miedo alrededor de la fogata». Los ojos de Tommy se abrieron de par en par. «El señor Bigotes, puedes hablar». «Yo siempre he podido hablar, chaval. Nunca tuve nada particularmente importante que decir hasta ahora». Bex presionó un botón en su vara plateada, y ésta se extendió hasta convertirse en algo que parecía una mezcla entre un sable de luz y un matamoscas. La blandió contra el gato con una energía desesperada que sugería que empezaba a comprender el problema en el que se había metido. El señor Whiskers atrapó el arma con una pata, la examinó un momento y luego la aplastó como si fuera papel de aluminio. Caro, de alta tecnología, probablemente tardó años en desarrollarse. «¿Sabes?», dijo el gato con tono familiar mientras Bex buscaba otra arma. Estaba teniendo una jubilación tan agradable, durmiendo 18 horas al día, tirando cosas de las mesas, juzgando las decisiones de vida de la familia desde la distancia. Era tranquilo. BX sacó lo que parecía una pequeña granada y la armó con manos temblorosas. «Pero luego tuviste que ir a amenazar a mi hijo», continuó el señor Whiskers, y su voz bajó unas 3 octavas hasta algo que sonaba como si surgiera del fondo de un pozo muy profundo y muy furioso. «Y eso, mi amigo orejudo, fue un error». La granada nunca salió de la mano de Bex. El señor Whiskers se movió más rápido de lo que la vista podía seguir. Y de repente, Bex estaba colgado boca abajo del ventilador de techo, envuelto en lo que parecían ser los cables de su propio equipo, girando lentamente en círculos mientras emitía pequeños gemidos. «¿Está bien, señor Whiskers?», preguntó Tommy con preocupación. Ese extraterrestre tenía unas armas bastante aterradoras. «Por favor», dijo el señor Whiskers, sentándose y empezando a acicalarse la pata como si nada hubiera pasado. «He visto cosas más aterradoras en el cajón de las verduras de tu madre. A ese pepino le ha estado saliendo pelo durante 3 semanas.
Fue entonces cuando el dispositivo de comunicación de Vex, que ahora estaba incrustado en la mitad del escritorio de Tommy, empezó a emitir pitidos urgentes. Comandante Vex, informe de estado. Se oyó una voz que sonaba como grava molida en una licuadora. Está encontrando resistencia. El señor Whiskers miró el dispositivo, luego a Vex, luego a Tommy. Tommy, dijo con calma. Quizás quieras ir a despertar a tus padres. ¿Está todo bien? Oh, todo está bien, dijo el señor Whiskers, y sus ojos volvieron a brillar, esta vez con más intensidad. Es solo que tu amigo pidió refuerzos. El dispositivo de comunicación volvió a crujir. Comandante, detectamos múltiples señales de energía desde su ubicación. Enviamos refuerzos. El señor Whiskers se estiró perezosamente y se crujió el cuello de una forma que sonó como huesos pequeños rompiéndose. Bien, ronroneó. Estaba calentando. Tommy había visto muchas cosas raras en sus 8 años de vida. Había visto a su padre intentar armar muebles de IKEA mientras usaba palabras que se suponía que no existían. Había visto a su madre abrir 17 contenedores diferentes buscando restos que habían cobrado conciencia. Pero nunca, ni una sola vez, había visto 3 naves extraterrestres materializarse en el jardín delantero de su casa mientras su gato brillaba como una lamparita verde y peluda. «Guau», dijo Tommy, pegando la cara a la ventana de su habitación. Esas naves son exactamente iguales a las del episodio 47 de Galaxy Defenders. Eso es porque el creador de la serie era un regeliano que era muy malo guardando secretos, dijo el señor Whiskers distraídamente, todavía aseándose la pata como si la guerra interdimensional fuera solo otro inconveniente del martes por la noche. La nave líder era más grande que las demás y aterrizó con ese destello dramático que sugería que su piloto había visto demasiadas películas de acción. Una rampa se extendió, las máquinas de humo comenzaron a trabajar a destajo y los dramáticos efectos de iluminación comenzaron a barrer el césped cuidadosamente cuidado del Morrison. «¡Ay, por Dios!», murmuró el señor Whiskers. «Esos separanos y sus entradas teatrales. ¿Qué sigue? Música de batalla». Como convocada por su sarcasmo, una siniestra música orquestal comenzó a sonar por los altavoces externos de la nave. «Me la he metido en esa», suspiró el gato. El capitán Sorb salió de la nave líder con toda la confianza de alguien que nunca se ha encontrado con algo que su armamento avanzado no pueda controlar. Era más alto que Vex, con una armadura más elaborada y lo que parecía ser una capa, porque al parecer incluso los comandantes militares alienígenas habían visto demasiado contenido de superhéroes. Detrás de él venían 6 soldados apirianos más, cada uno armado con suficiente potencia de fuego para arrasar un edificio pequeño. Se movían en perfecta formación por el césped, rodeando las rosas premiadas de Lisa con la cortesía profesional que sugería que ya habían hecho algo así antes. «Comandante Vex», gritó Sorb, con la voz amplificada por un sistema de altavoces externo. «Informe su estado inmediatamente». Desde el interior de la habitación de Tommy se oyó un gemido apagado y el suave crujido de un ventilador de techo que nunca fue diseñado para soportar el peso de un comandante alienígena abatido. «Creo que está un poco ocupado ahora mismo», gritó Tommy para ayudar. Sorb miró la ventana de Tommy, luego su escáner táctico, luego a su escuadrón de soldados fuertemente armados. Su expresión cambió rápidamente, comenzando con una leve confusión y terminando con algo que parecía sospechosamente reconocimiento. «Oh», dijo Sorb, y su voz de repente sonó mucho más baja. «Oh, no, 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 no». «¿Qué pasa, capitán?», preguntó uno de sus soldados. Sorb miraba fijamente su escáner como si éste le hubiera dicho que su garantía extendida había expirado. «Análisis de la firma energética completo», dijo lentamente. «Tenemos una identificación positiva de la entidad defensora». Hizo una pausa y Tommy juraría que oyó a los alienígenas tragar saliva con nerviosismo. «Es un guardián». El efecto en los soldados aparianos fue inmediato y dramático. 2 de ellos incluso soltaron sus armas.
Uno emitió un sonido que podría haber sido una oración en su lengua materna. Otro comenzó a retroceder lentamente hacia la nave mientras hacía lo que parecían gestos religiosos. ¿Qué es un guardián?, preguntó Tommy, mirando al señor Whiskes, que había dejado de acicalarse y ahora observaba a los alienígenas con la clase de interés casual que los gatos suelen reservar para los ratones particularmente lentos. Oh, ya saben, dijo el señor Whiskes, estirándose perezosamente. Fuerza de paz indimensional, fuerzas de seguridad cósmicas de élite, protectores de los inocentes, azote de imperios malvados en 17 galaxias diferentes, ese tipo de cosas. Tommy parpadeó. ¿Eres policía espacial? ¿Lo eras? Estoy jubilado. Cumplí mis 2000 años, recibí mi pensión y decidí pasar mis años dorados durmiendo sobre ropa tibia y tirando cosas de las mesas. Era un buen plan. Abajo, en el césped, el capitán Sorb mantenía lo que parecía ser una conversación muy urgente con los soldados que le quedaban, la mayoría de la cual consistía en señalar la casa y hacer gestos cada vez más frenéticos. Señor, dijo uno de ellos lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. El protocolo estándar para los encuentros con guardianes es la retirada inmediata y una disculpa formal presentada a través de la Oficina de Relaciones Intergalácticas. Sé cuál es el protocolo, espetó Sorb, pero no podemos dejar a Vex sin más. Excelente manera. De hecho, el señor Whiskes gritó desde la ventana. Claro que puedes. De hecho, te lo recomiendo. Considéralo una experiencia de aprendizaje para él. Eso fue cuando la puerta principal de la casa de los Morrison se abrió de golpe y Jake y Lisa salieron a trompicones en pijama, con aspecto de haber sido despertados por un desastre natural o por la invasión extraterrestre de la habitación de su hijo, lo cual, técnicamente, era bastante acertado en ambos casos. Jake llevaba un bate de béisbol que había cogido del armario del pasillo. Lisa blandía un cuchillo de cocina que, al parecer, había arrebatado de la encimera al pasar. Parecían el tipo de personas que acababan de descubrir que su tranquila vida suburbana se había vuelto mucho más complicada. De acuerdo, dijo Jake, mirando a los extraterrestres armados en su jardín, luego a la ventana de su hijo, luego a su mujer, y de nuevo a los extraterrestres. Necesito que alguien me explique qué está pasando aquí. Y necesito que me lo explique muy despacio, con palabras sencillas. Los extraterrestres intentaron secuestrar a Tommy, dijo Lisa con esa voz tranquila y letal que usan las madres cuando alguien ha amenazado a su hijo. Y, al parecer, nuestro gato es una especie de superhéroe intergaláctico. Bueno, dijo Jake, ajustando su agarre del bate de béisbol. Eso explica por qué nunca parecía impresionado por nada de lo que hacíamos. Lo que sucedió después sería descrito más tarde por el informe oficial de incidentes del Imperio Ceprian como un fallo catastrófico en la recopilación de inteligencia, combinado con una incomprensión fundamental de los instintos protectores humanos y su relación simbiótica con las entidades cósmicas de seguridad retiradas. Lo que Tommy describiría más tarde a sus amigos del colegio como lo más asombroso que jamás haya sucedido en la historia. Y lo que Jake describiría a su compañía de seguros como un acto de Dios, posiblemente de varios dioses, y definitivamente de un gato muy enfadado. Todo empezó cuando el capitán Sorb cometió el error táctico de apuntar una de sus armas de energía hacia Tommy mientras intentaba establecer lo que probablemente creía una posición negociadora dominante. Lisa Morrison había sido maestra de kinder durante 12 años. Había lidiado con pintauñas con drogas en cajas de zumo, con políticas de patio que harían llorar a las Naciones Unidas, y con al menos 17 proyectos de manualidades con purpurina que de alguna manera habían adquirido conciencia. No le impresionaban las armas alienígenas. «Oh, no, Lisa», dijo, y se lanzó contra el Ceprian más cercano con un cuchillo de cocina, con la furia justiciera que una vez hizo que un profesor sustituto renunciara a mitad de frase y no volviera jamás. Jake, mientras tanto, había jugado béisbol en la universidad y aún ostentaba el récord de la barrida más agresiva hacia la segunda base.
Echó un vistazo a su esposa abalanzándose contra extraterrestres armados y decidió que 23 años de matrimonio le habían enseñado una lección importante. Cuando Lisa fue a la guerra, la apoyaste y preguntaste después. Cariño, Pato, gritó, con la misma energía que si intentara un jonrón en la parte baja de la novena. Lisa se derrapó perfectamente justo cuando el Louisville Slugger de Jake impactó con un rifle de energía Ceprian, haciéndolo girar de punta a punta contra las patunias premiadas de la señora Henderson, en la casa de al lado. Disculpen lo de las flores, gritó Jake a la casa de su vecino, y luego volvió a la invasión alienígena que estaba ocurriendo en su jardín delantero. Les compraremos unas nuevas. El señor Whiskes, mientras tanto, observaba esta muestra de protección humana. Instintos con lo que solo podría describirse como orgullo profesional. Esa es mi familia, le dijo a Tommy, quien seguía pegado a la ventana del dormitorio como si estuviera viendo el mejor documental sobre naturaleza jamás hecho. ¿Mamá y papá estarán bien?, preguntó Tommy, mientras observaba a su madre desarmar sistemáticamente a un soldado alienígena que la doblaba en tamaño usando lo que parecían técnicas avanzadas de control de multitudes de preescolar. Niño, dijo el señor Whiskes, con los ojos brillando. Tus padres están a punto de aprender algo que la mayor parte de la galaxia descubrió hace mucho tiempo. No te metas con los humanos cuando protegen a sus crías. Y definitivamente no te metas con los humanos cuando tienen refuerzos. El gato se dejó caer del alféizar de la ventana y pareció disolverse en la sombra, reapareciendo un momento después en medio del jardín delantero como una especie de ninja naranja y peludo. El capitán Sorb apuntó con su arma al señor Whiskes, lo que supuso su segundo gran error táctico de la noche. El primero había sido apuntar a Tommy. El tercero estaba a punto de disparar. El rayo de energía que brotó del rifle de Sorb fue la clase de destrucción concentrada que podría atravesar los agujeros de una nave espacial. Dio al señor Whiskes directamente en el pecho, y por un instante, todo el vecindario se iluminó como el 4 de julio. Cuando la luz se desvaneció, el señor Whiskes seguía sentado exactamente donde había estado, con aspecto ligeramente molesto y ligeramente quemado. Dijo que era grosero. Lo que sucedió después fue menos una pelea y, más bien una demostración de física titulada, porque siempre debes leer la letra pequeña de los tratados de paz interdimensionales. El señor Whiskes se movía como un rayo líquido, apareciendo detrás de un soldado para retirarle el arma con delicadeza, y luego materializándose junto a otro para sugerir cortésmente, con una potencia de fuego superior, que tal vez debería reconsiderar sus decisiones. Se coordinó con Jake y Lisa como si hubieran sido una unidad táctica durante años, creando oportunidades para que avanzaran mientras desmantelaban sistemáticamente las ventajas tecnológicas de los alienígenas. Lisa se encontró frente a un Ceprian de al menos 2 metros de altura y armado con lo que parecía un cañón en miniatura. Miró su cuchillo de cocina, miró al alienígena y luego al señor Whiskes. Un poco de ayuda, gritó. Usa el sistema de riego, sugirió el señor Whiskes, desviando con indiferencia una ráfaga de energía con la cola. A estos aparatos no les gusta el agua. Lisa sonrió y pateó la caja de control del sistema de riego que Jake había instalado el verano pasado. El agua brotó por el césped e inmediatamente toda la tecnología Ceprian comenzó a chispear y a causar problemas. Pitidos. Tecnología de impermeabilización, observó Jake, blandiendo su bate contra un rifle de energía ahora sin energía, aparentemente no una prioridad en el desarrollo de armas alienígenas. El capitán Sorb, viendo a su escuadrón de élite siendo derrotado sistemáticamente por una familia suburbana y su gato, cometió su último error táctico de la noche. Activó su generador de escudo personal y solicitó una extracción de emergencia. Aquí el capitán Sorb, gritó por su comunicador. Solicito retirada táctica inmediata. La situación es completamente noaa. Repito, la situación es completamente noaa. ¿Ese alienígena acaba de usar jerga militar?, preguntó Jake, haciendo una pausa en su destrucción sistemática de armamento alienígena. El lenguaje es algo vivo, dijo el señor Whiskes,
apareciendo junto a la burbuja de escudo de Sorba y examinándola con interés profesional. Viaja, aunque, debo decir, necesita mejorar su pronunciación. La burbuja de escudo, diseñada para resistir fuego de plasma concentrado y pequeñas explosiones nucleares, duró exactamente 3 segundos contra lo que sea que el señor Whiskes le haya hecho. Tommy no pudo ver exactamente qué pasó, pero parecía que el gato simplemente extendió la mano y apagó la luz nocturna más cara del universo. Sorb se quedó allí, desarmado, sin escudo, enfrentándose a una familia de humanos que acababan de pasar los últimos 15 minutos descubriendo que, al parecer, eran mucho mejores en combate de lo que jamás habían sospechado. Entonces, dijo Lisa, todavía con el cuchillo de cocina en la mano y respirando con dificultad. ¿Alguien quiere explicar por qué intentaron secuestrar a mi hijo? ¿Y por qué pensaron que eso les iba a salir bien? Añadió Jake, apoyándose en su bate de béisbol como si fuera un bastón. Desde la ventana del dormitorio, la voz de Tommy se oyó. Este es el mejor martes de mi vida. El señor Bigote se sentó en medio del césped, rodeado de los restos dispersos de tecnología alienígena avanzada, y volvió a acicalarse la pata. De verdad, dijo, intenté advertirles. Las secuelas de la gran invasión alienígena de la familia Morrison, como se recordaría para siempre en el diario de Tommy, parecían una mezcla entre una venta de garaje y un carísimo espectáculo de fuegos artificiales. Fragmentos de lo que una vez fue tecnología militar cepriana de vanguardia estaban esparcidos por el césped como el confeti más peligroso del mundo, aún desprendiendo chispas y emitiendo sonidos electrónicos de muerte. El capitán Sorb se encontraba en medio de todo aquello, con el aspecto de un hombre que acababa de darse cuenta de que su exhaustivo entrenamiento militar, por alguna razón, no había incluido una sección sobre qué hacer al ser derrotado por una familia de las afueras y su gato cósmico. Bueno, dijo Jake, todavía con su bate de béisbol en la mano, pero ahora apoyándose en él con un tono más coloquial. Supongo que estas cosas no suelen salir así. Sorb miró a Jake, luego a Lisa, que examinaba su cuchillo de cocina en busca de daños, y luego al señor Whiskes, que había terminado de acicalarse la pata y ahora estaba sentado como una estatua peluda y naranja del juicio. En mis 47 años de servicio militar, dijo Sorb lentamente, he conquistado 17 mundos diferentes, he subyugado a 43 especies diferentes y he derrotado personalmente a 3 movimientos de rebelión distintos. Qué bien, querido, dijo Lisa en el tono que solía reservar para Tommy cuando le explicaba la compleja estructura política de su universo imaginario de superhéroes. ¿Quieres unas galletas? La pregunta pareció romper algo fundamental en la visión del mundo de Sorb. ¿Me estás ofreciendo repostería? Bueno, es casi medianoche. Has tenido un día largo y probablemente tengas hambre, dijo Lisa. Porque ni siquiera la guerra interdimensional pudo anular 23 años de hospitalidad arraigada. Hice chispas de chocolate antes. Tommy eligió ese momento para salir disparado de la casa en pijama, moviéndose con la energía y la emoción que sugería que acababa de presenciar lo mejor que había pasado en la historia de todo. Fue increíble, dijo, lanzando a lo que parecía un análisis detallado, paso a paso, de los acontecimientos de la noche. Y cuando mamá hizo ese movimiento de deslizamiento, y papá golpeó el arma de ese tipo con el bate, y el señor Bigotes atrapó el rayo láser y se lo comió, y luego se activaron los aspersores y todo empezó a explotar. Y respira, chaval, dijo el señor Whiskes, apareciendo junto a Tommy con esa especie de teletransportación casual a la que la familia aparentemente tendría que acostumbrarse. Vas a hiperventilar, señor Whiskes, dijo Tommy, agarrando al gato y abrazándolo con el entusiasmo de quien acaba de descubrir que su mascota era básicamente un superhéroe. Eres el gato más genial del universo. Lo sé, dijo el señor Whiskes, pero su ronroneo sugería que estaba contento con el reconocimiento. El capitán Sorb observaba esta reunión familiar con la expresión de alguien que intenta procesar información que no encajaba en ninguna de sus categorías existentes. ¿No nos van a ejecutar? ¿Ejecutarlos?, preguntó Jake,
con aspecto genuinamente desconcertado. ¿Por qué íbamos a ejecutarlos? Estás derrotado. Estás desarmado. Y parece que has aprendido la lección. Además, añadió Lisa, en realidad no has hecho daño a nadie. Básicamente, solo has dejado el césped hecho un desastre y asustado a los vecinos. Desde la puerta de al lado se oyó el sonido de la señora. La ventana de Henderson se cerró de golpe, seguida de lo que sonó como si se hubieran abierto varios cerrojos. Bueno, sí que asustaste a los vecinos, corrigió Lisa. El señor Bigotes miró a los derrotados Separens con lo que podría haber sido compasión, si los gatos fueran capaces de esas cosas. Miren, dijo, esto es lo que va a pasar. Van a regresar a sus naves. Van a presentar un informe que diga que todo este sistema solar está bajo protección de guardianes. Y van a correr la voz de que la familia Morrison tiene prohibida toda actividad extraterrestre hostil. ¿Y a cambio? Preguntó Sorb con cautela. A cambio, podrán irse con todas sus extremidades unidas y una historia que los hará famosos en todas las cantinas desde aquí hasta la galaxia de Andrómeda. Sorb consideró esto. La historia de la familia humana que derrotó a un equipo de ataque Ceprian con un bate de béisbol y aspersores de jardín. No olviden el cuchillo de cocina, añadió Lisa amablemente. Y el guardián jubilado que salió de su retiro para proteger a su familia adoptiva, dijo Tommy, sin dejar de abrazar al señor Bigotes como si temiera que el gato desapareciera. Sact dijo que Sorb es una historia bastante buena. 20 minutos después, la familia Morrison estaba en el jardín delantero de su casa, viendo cómo 3 naves espaciales aparianas despegaban hacia el cielo nocturno. Las luces de navegación de la nave parpadearon una vez en lo que podría haber sido un saludo de despedida antes de desaparecer en la oscuridad. Entonces, dijo Jake, rodeándole los hombros a Lisa con el brazo. Eso pasó. ¿Pasó? Asintió Lisa, inclinándose hacia él. Al parecer, nuestro gato es un policía espacial. Nuestro hijo ha sido reivindicado en su creencia en la vida extraterrestre, y acabamos de combatir una invasión alienígena con artículos deportivos y utensilios de cocina. No olviden el sistema de riego, añadió Tommy. Fue una genialidad táctica. Gracias, niño, dijo Jake, revolviendo el cabello de su hijo. Lo aprendí al ver a tu mamá manejar las disputas sobre la venta de pasteles de la PTA. El señor Bigotes, que había estado sentado en silencio durante este momento familiar, se estiró y bostezó como lo hacen los gatos cuando se preparan para encontrar un lugar cómodo para una siesta. Entonces, señor Bigotes, dijo Tommy, ¿qué pasa ahora? ¿Vas a volver a trabajar como policía espacial? No, dijo el gato, caminando hacia la puerta principal. Te dije que estoy retirado. Tengo una familia agradable, una casa cómoda y un plato de comida que se llena 2 veces al día, lo merezca o no. Además, alguien necesita vigilarlos. Esta noche demostró que sus imanes de problemas. ¿Somos imanes de problemas?, preguntó Lisa, siguiendo al gato hacia la casa. Tommy ha estado transmitiendo su deseo de conocer extraterrestres a cualquiera que tenga un radiotelescopio durante años, dijo Whiskey. ¿Crees que esta noche fue una coincidencia? Tommy parecía avergonzado. Entonces, esto es en cierto modo culpa mía. Esto, dijo el señor Bigotes, sentarse en su lugar favorito del sofá era inevitable. Pero está bien. Resultó mejor de lo esperado. 3 semanas después, Tommy Morrison se convirtió en el niño más popular de 3er grado cuando presentó una presentación titulada Mis vacaciones de verano, la noche en que mi gato salvó la Tierra de una invasión alienígena. Su maestra, la señora Patterson, le dio una A en creatividad y le sugirió amablemente que tal vez debería considerar escribir ficción cuando fuera mayor. Jake Morrison se convirtió en una especie de leyenda del vecindario después de que se corrió la voz de que había luchado contra los extraterrestres con un bate de béisbol. La historia fue creciendo hasta que él solo derrotó a toda una armada usando nada más que equipo deportivo estadounidense superior. Lisa Morrison empezó a llevar su cuchillo de cocina favorito en su bolso por si acaso.
Las reuniones de la PTA se volvieron notablemente más civilizadas después de eso, y el señor Bigotes volvió a su rutina de retiro de dormir 18 horas al día, tirar cosas de las mesas y juzgar las elecciones de vida de la familia desde una distancia cómoda. La única diferencia era que su plato de comida ahora decía Galactic Guardian Chow, y Tommy había convencido a sus padres de pasar de comida genérica para gatos a comida premium. Después de todo, los protectores cósmicos merecían lo mejor. La casa Morrison se añadió silenciosamente a 17 bases de datos intergalácticas diferentes como un lugar que debía evitarse a toda costa. Archivado bajo entidades hostiles. Se requiere extrema precaución. La entrada incluía una nota que decía: la unidad familiar muestra una efectividad de combate sin precedentes cuando se ve amenazada. Entidad de clase guardián en las instalaciones. Traiga galletas si el contacto diplomático es absolutamente necesario. Y las tranquilas noches de los martes, cuando la casa estaba en paz y la familia estaba instalada para pasar la noche, el señor Bigotes a veces sorprendía a Tommy mirando por la ventana con su telescopio de plástico, todavía observando el cielo. ¿Buscando más extraterrestres?, preguntaba el gato. No, decía Tommy, solo para asegurarse de que sepan que estamos listos y regresan. El señor Bigotes ronroneaba, un sonido que ya no parecía tan inocente, y se disponía a tomar otra merecida siesta. Después de todo, ser un guardián cósmico era un trabajo agotador, incluso estando jubilado, especialmente cuando tu familia estaba formada por imanes de problemas que luchaban contra las invasiones alienígenas con utensilios de cocina y no tenían absolutamente ningún sentido de autoconservación. Pero eso, reflexionó el señor Bigotes, era lo que hacía que valiera la pena protegerlos.